El Perú, si bien es un país reconocido por su diversidad y multiculturalidad, enfrenta una problemática que, según informes del Ministerio de Cultura, ha incrementado en los últimos años: el racismo. Y este es un problema que también se ve reflejado en ambientes universitarios. Ahí, en donde debería primar la igualdad, se enfrentan casos de estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias. Así que para hablar de estos temas conversaremos con Paulina de Paz Cárdenas, antropóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y activista feminista y antirracista. Gracias, Paulina. Gracias por la invitación. ¿Cómo se manifiesta el racismo en los espacios universitarios del Perú? El racismo en general hay que entender que es algo más estructural, ¿no? No solamente tiene una carga de estereotipos, sino también una carga y una brecha histórica que se ha ido generando a través también del racismo, porque el racismo también se ve en las mallas curriculares, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de literatura latinoamericana o cuando hablamos de estudios generales, a quienes estudiamos, ¿no? ¿Qué autores son nuestros referentes? Nuestros referentes realmente son personas racializadas, son comunidades indígenas, son comunidades afroperuanas o son más bien cánones occidentales, ¿no? Bueno, yo soy antropóloga y quizás lo veo desde ese lado más estructural porque es importante cuestionarnos qué discursos estamos replicando y esos discursos son necesariamente no son necesariamente, mejor dicho, algo que simplemente haya nacido de nosotros, ¿no? Sino que muchas veces replicamos el patrón occidental de lo que hemos ido aprendiendo desde que se instauró la colonia aquí en Perú. Y también es importante mencionar que el racismo es implícito porque también podemos cuestionarnos quiénes son las autoridades que manejan los espacios universitarios, ¿no? Muchas veces son personas que pertenecen ya a una élite académica, ¿no? O quienes están dentro de la élite académica también, ¿no? No hay muchos espacios para hablar un poco sobre los estudios afroandinos, afroamazónicos. Pueden existir quizás algunos espacios, pero todavía no están lo suficientemente visibilizados, ¿no? ¿Qué rol juegan los estereotipos sobre el origen, el acento, la apariencia física en la experiencia de los estudiantes? Han habido mucho contexto de cómo identificamos que una persona es indígena o afro, ¿no? Por ejemplo, con las personas afrodescendientes es su color de piel o su cabello, ¿no? Pero también hacemos burlas en el salón, en los espacios académicos de ahí viene el sambo, ahí viene el negro, o relacionar el hecho del color con algunas expectativas. Por ejemplo, siempre se piensa que las personas afrodescendientes van a ser mejores en el fútbol, por ejemplo, o las bromas que también se hacen con alguien eh, por ejemplo, solamente decir negro ven para acá o sambo también es como puede parecernos burla y es algo tan cotidiano que no nos damos cuenta que eso también tiene una carga racista, ¿no? O por ejemplo, cuando molestamos a una persona porque tiene su dejo de la selva o porque tiene un dejo de repente de una zona originaria, indígena, se le menciona que, por ejemplo, ya se te salió el mote o se hace burla de su acento, ¿no? Que si bien en los estereotipos es algo que se ve, es muy visible, pero la carga de los estereotipos ya va más algo a lo estructural que mencioné al inicio, ¿no? De cómo de cómo todos y todas hemos sido criados para ser racistas. Algo que decimos es que al final todos somos racistas y no bastas con no solamente ser racistas, sino con ser antirracistas. ¿Y a qué menciono esto? De que nos han criado para ser racistas. Entre cholos, indios, siempre nos hemos racializado y existe también un colorismo entre nosotros. O sea, yo creo que nadie puede decir, no, en mi vida nunca he sido racista, ¿no? ¿Crees que el racismo en las universidades es más visible en las interacciones cotidianas o en las estructuras institucionales? Yo creo que es más visible yo creo que es ambas, porque ambas son fundamentales. Mira, en lo estructural tenemos, como mencioné al inicio, que no existe una representación real, tangible de referentes racializados de comunidades indígenas, afroperuanas, no sé, siendo decanos, siendo profesores o dentro de la investigación, y eso repercute en minimizarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en una persona originaria de alguna comunidad indígena o amazónica, realmente lo asociamos a que puede ser un decano, realmente lo asociamos a que puede ser un profesor o un profesional, porque cuando pensamos en un profesional, pues, ¿quién puede ser profesional? Tenemos que realmente en mi cabeza está otro tipo de persona, ¿no? De cómo también se ejerce el poder en la academia, ¿no? Muchas veces, como mencionaste al inicio, el racismo, ya sea explícito o implícito, hace que yo me aleje de mi comunidad, pero también pasa que muchas veces dentro de la comunidad académica,
cuando tú ya eres profesional, cuando te titulas, cuando tienes un buen trabajo, te dicen, y tú mencionas que eres indígena o mencionas que eres afrodescendiente, te dicen, no, pero tú no pareces, no, pero tú ya eres profesional, no eres indígena. Entonces como que desagregan, ¿no? El ser profesional no es igual a ser indígena o no es igual a ser afrodescendiente, ¿no? Cuando no es completamente así, ¿no? Sino que más bien creo que hay un esfuerzo dentro de las comunidades y juventudes amazónicas, afrodescendientes, indígenas, para reivindicar nuestras raíces dentro del espacio universitario, ¿no? Entonces, si no tenemos referentes, si no existe referentes no solamente en autoridades, sino también en la literatura que revisamos, en los cursos que revisamos, y entonces eso luego repercute a que normalicemos conductas de estereotipos, frases racistas, la exclusión, que también es parte cuando muchos compañeros migran y no se sienten cómodos en algún grupo, sobre todo quienes hemos sido becarios, ¿no? Porque sentimos que de repente no encajamos, ¿no? Y entonces como que buscamos desarraigarnos de nuestra comunidad para empezar a encajar en esta ciudad tan elitista y tan clasista que es Lima, ¿no? Entonces yo creo que ambos son sumamente importantes, ambos refuerzan el racismo desde lo estructural, desde su base, y no pueden funcionar sin uno y otro. ¿De qué manera el racismo afecta la construcción de identidad y la autoestima de los jóvenes universitarios? Muchas veces, como también ya lo había mencionado, cuando nos cargan como de estereotipos, de burlas, trato ya no de asociarme con mi comunidad, por ejemplo, ¿no? O quizás no mencionar quiénes son mis padres o de dónde he venido, de dónde he migrado, porque precisamente eso genera una burla, ¿no? Y tampoco dentro de las universidades y dentro de los espacios académicos, grupos de investigación, se habla de qué significa ser parte de una comunidad étnica o una comunidad afrodescendiente, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo biológico, que no tiene nada que ver con el color de mi piel tampoco, que no tiene nada que ver con cómo me visto, porque también muchas veces se piensa que una persona indígena todo el tiempo va a estar con su pollero, con su sombrero y no puede vestirse como nos estamos vistiendo ahora, ¿no? Entonces creo que toda esa carga también es racista porque nos han hecho pensar que las comunidades indígenas y afrodescendientes solo pueden verse y vivir de una sola manera, ¿no? Y entonces cuando nosotros estamos dentro del mundo universitario, dentro del mundo académico y no se nos habla de eso y de repente tenemos familia quechohablante o de repente uno mismo es quechohablante, como que no lo nota importante, no lo siente necesario de visibilizar, sino que más bien lo siente como algo que es necesario ocultar para que no se burlen de mí, para que no piensen que soy menos, o para que no digan comentarios sobre mí, ¿no? O para ser válido dentro del espacio académico, ¿no? Entonces, definitivamente eso sí repercute mucho y también lo hemos visto ahora con los censos, cuando la mayoría de personas, a pesar de tener eh, familiares quechohablantes o familiares afrodescendientes, nos identificamos mestizos porque así nos han hecho creer, ¿no? Aunque también es válido si te autoidentificas mestizo, creo que ese proceso de autoidentificación también debe estar ligado con un proceso de autorreflexión y muchas veces no tenemos esa autorreflexión de pensar en nuestros orígenes porque nos han hecho pensar que no es importante. ¿Qué papel cumplen los docentes y las propias universidades en reproducir o combatir estas prácticas? Bueno, hay muchos docentes que son sumamente racistas, clasistas, o que muchas veces no tienen en cuenta, por ejemplo, las condiciones sociales en las que viven los estudiantes, ¿no? Eh, y ahí juegan un rol sumamente importante, porque como mencioné, quizás yo como docente veo que existe mis sílabos, ¿no? Y pucha, estoy hablando de, no sé, digamos, comunicación, por ejemplo, también existe la carrera de comunicación para el desarrollo, ¿no? Cómo se educan a los comunicadores, bajo qué eje, y si existe un eje intercultural, qué cosas estoy revisando, ¿no? Creo que ahí los docentes juegan un rol principal porque podrían mencionar proyectos más territoriales que existen en el Perú, quizás traer a profesionales que han trabajado bajo ese enfoque, tener una mirada como más descentralizada, ¿no? Más territorial, y si no lo hacen, y si lo hacen más bien pensando en el mundo corporativo, que es necesario también, pero si lo hacen más bien desde una idea muy hegemónica, también están repercutiendo patrones occidentales y sumamente racistas porque no están viendo como la diversidad, ¿no? Igual con esto de incentivar grupos de estudio o incluso encuentros, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé quizás cómo está manejando en su universidad, pero
en San Marcos, en Católica, entiendo, por ejemplo, que al inicio cuando ingresas te preguntan si perteneces a un grupo étnico o a una comunidad, ¿no? Pero eso solamente se queda en datos, porque al final como que no sé, no hacen de repente un grupo de, no solamente ya un grupo de estudio, sino también un espacio de encuentros para que puedan ustedes hablar de lo que significa de repente ser migrante en la universidad, o de lo que significa, no sé, ser quechua hablante, o de lo que significa vivir en un barrio periférico, porque los barrios periféricos también están llenos de carga migrante, y esa carga nos hace definitivamente distintos a las demás personas, ¿no? Y para finalizar, ¿qué cambios o acciones consideras necesarios para que los espacios universitarios realmente sean inclusivos y libres de discriminación? Que las universidades no hablan del antirracismo, o sea, hablan como del racismo y de la discriminación muy levemente, o algunos afiches por ahí, pero de ahí no, ¿no? O sea, los afrodescendientes existimos en junio, ¿no? Por el mes afroperuano, y las comunidades indígenas existimos en el mes del campesino. Pero de ahí no hay un trabajo más sostenible, ¿no? Porque realmente no basta con solamente hacer una feria ahí, o con publicar un afiche, o publicar de repente algo en Facebook, en Instagram, ¿no? Sino se habla de tener un protocolo de prevención primaria contra el racismo, contra la discriminación. Y hablar de prevención primaria ante eso significa contar con protocolos, significa cómo voy a incluir el antirracismo, cómo voy a incluir hablar de discriminación en estudios generales, o en el primer ciclo, o al menos que sea un ciclo introductorio, o que sea tipo más sesiones de talleres, ¿no? Pero algo más permanente y más sostenido, ¿no? Sí, gracias Paulina. Como sabemos, en la universidad todavía persiste el problema de racismo y no se genera conciencia que debería ser lo que deben encargarse tanto las instituciones como nosotros mismos estudiantes en intentar promover prácticas que rechacen conductas estereotipadas o discriminatorias. Gracias Paulina nuevamente por acompañarnos y discutir este tema. Soy Fátima Velázquez para Eco Ciudadano.